Bueno, estamos de vuelta para ver la Constitución de 1828. Entramos al título quinto que habla sobre el poder ejecutivo, ¿no? El artículo 82 dice que el supremo poder ejecutivo se ejercerá por un solo ciudadano bajo la ordenación del presidente de la República, ¿no? Es que aquí también hablaba de un vicepresidente que reemplace al presidente en caso de enfermedad físico-moral. El ejercicio del poder ejecutivo no podrá ser vitalicio y menos hereditario. También hablaba que para ser presidente o vicepresidente se requería de haber nacido en el territorio peruano, tener 30 años de edad y las demás calidades que exige la Constitución para ser senador. Y la elección del presidente o vicepresidente de la nación se hará por los colegios electorales de cada provincia, ¿no? En el tiempo y la forma que describa la ley, ¿no? Y también hablaba pues de la apertura de las actas de calificación, el escrutinio que se hará por el Congreso, y cuando ninguno reúna la mayoría absoluta, el Congreso elegirá presidente entre los tres primeros candidatos que hubiesen obtenido mayor o igual número de sufragios, ¿no? Entonces, y entre dos que quedan, se elegirá a sí mismo al vicepresidente, ¿no? Esto dentro del título quinto del Estado. Y también acá hablaba de las atribuciones del Poder Ejecutivo, ¿no? Y dentro de las atribuciones del Poder Ejecutivo, ¿no? Dice que el presidente es jefe de la Administración General de la República, ¿no? Y ordena lo conveniente para que se verifiquen las elecciones populares en el tiempo, modo y forma prescrita por la ley, ¿no? Dentro de esas atribuciones también del Poder Ejecutivo, eh, y se convoca al Congreso en el tiempo prefijado por la Constitución, abre anualmente la sesión del Congreso, publica, circula y hace circular la ley del Congreso, da decretos y órdenes para el mejor cumplimiento de la Constitución y las leyes, hacer observaciones a los proyectos de ley que pasen por el Congreso, ¿no? Es jefe supremo de las fuerzas del mar y tierra y dispone de ellas para la seguridad interior y exterior de la República. Declara la guerra a consecuencia de resolución del Congreso, concede patentes, dispone de la milicia nacional, hace tratado de paz, amistad y alianza, recibe a los ministros extranjeros, y así una serie de acciones, ¿no? Entre ellas que mueve y renueva libremente a los ministros de Estado, nombra a los empleados de Hacienda con arreglo a ley, nombra a los prefectos y subprefectos, elige y presenta a los arzobispos y obispos de la terna que le pase el Senado, ¿no? Asimismo, también expide las cartas de ciudadanía, puede conmutar a un criminal la pena capital, previo informe del tribunal o juez de la causa, siempre que concurran graves y poderosos motivos que no sean pues casos efectuados por ley. Provee también arreglos de las ordenanzas y las consultas que se le hagan, ¿no? Estas dentro de esta prerrogativa de Congreso. Y también hablaba del artículo 91, de que son restricciones, ¿no? Son restricciones del Poder Ejecutivo no poder diferir ni suspender en circunstancia alguna las elecciones constitucionales ni las sesiones del Congreso, y que tampoco el presidente podía salir sin permiso del Congreso del territorio de la República durante su encargo, y 6 meses después no puede mandar personalmente a las Fuerzas Armadas sin conocimiento del Congreso, no puede conocer el asunto en asunto alguno judicial, no puede también privar de la libertad personal y en caso que lo exija la ciudad pública, puede librar orden de arresto, ¿no? Y luego viene lo que es del Consejo de Estado, ¿no? El artículo 92 decía, en receso del Congreso habrá un Consejo de Estado compuesto por 10 senadores elegidos por ambas cámaras con una pluralidad absoluta. Y el artículo 93 hablaba que el presidente de este Consejo es el vicepresidente de la República y en su defecto el presidente del Senado, ¿no? Hablaba también de ello los ministros de Estado en su artículo 95. Dice, los negocios del gobierno de la República se despacharán por los ministros de Estado, cuyo número se designará la ley, ¿no? Y los ministros de Estado, pues, hablaba también de que para ser ministro de Estado se requiere de las mismas calidades que para presidente de la República,
¿no? Los ministros firmarán los decretos y órdenes del presidente, darán razón a cada Cámara de la apertura de las sesiones, ¿no? O sea, un sinnúmero de actos, ¿no? Y que también el ministro de Hacienda presentará anualmente a la Cámara de Diputados un estado general de los ingresos y egresos del Tesoro Nacional, ¿no? Y luego venía el título sexto, ¿no? Que habla del Poder Judicial, ¿no? El Poder Judicial, en su artículo 103, habla pues que el Poder Judicial es independiente y se ejercerá por los tribunales y jueces. Y el artículo 104 hablaba de los jueces son perpetuos y no pueden ser destituidos, sino por juicio y sentencia legal. Y luego venía sobre la Corte Suprema de Justicia, ¿no? En la Corte Suprema de Justicia, el artículo 108 hablaba de la Corte Suprema de Justicia se compondrá de 7 vocales y un fiscal, pudiendo el Congreso aumentar ese número según convenga. Y también se hablaba de la Corte Superior de Justicia en su artículo 113. Y el artículo 113 hablaba que la Corte Superior de Justicia se compondrán del número de vocales y fiscales que se le asigne a la ley. Y su presidente será electivo en los mismos términos que de la Corte Suprema, ¿no? Estas Cortes Superiores también hablaba que para ser individuo de una Corte se requiere ser ciudadano en ejercicio, tener 30 años de edad, haber sido juez de primera instancia, relator, agente fiscal, o mientras se organiza el Poder Judicial, con arreglo a esta Constitución. Haber ejercido la abogacía por 10 años con reputación notoria, ¿no? Y el artículo 115 habla de las atribuciones también de las Cortes Superiores, ¿no? Conocer en segunda y tercera instancia todas las causas civiles del fuero común, ¿no? Y de las de comercio y de la minería, con jueces de cada una de estas profesiones, ¿no? Y de las causas criminales que se establece por oficio en juicios por jurados, de las causas sobre sucesión o patronatos, de los recursos de fuerza, dirimir las competencias sobre los juzgados subalternos. Luego hablaba también de los jueces de primera instancia, ¿no? Los juzgados de primera instancia, en el artículo 116, decía que para ser juez de primera instancia se requiere ser ciudadano en ejercicio y tener 25 años de edad. Y al mismo tiempo también hablaba pues de que haber sido abogado recibido en tribunal de la República, ¿no? En cualquier tribunal de la República y haber ejercido la profesión por 3 años, con menos una reputación notoria. Y era la atribución de estos jueces conocer en primera instancia las causas civiles de su distrito y de las criminales en forma actual. Conocer en primera instancia las causas sobre sucesión o patronatos y competencias eclesiásticas. Y luego venía lo que era la administración de justicia, ¿no? La administración de justicia en el artículo 119 decía que la justicia se administrará en nombre de la República, ¿no? O sea, había pues una acción bastante fuerte de esta administración. Y eso se hacía pues de manera muy particular, ¿no? Luego venía el título séptimo, el régimen interior de la República, y en su artículo 132 decía que el gobierno político superior de los departamentos se ejercerá, ¿no?, por un ciudadano denominado prefecto, bajo la inmediata dependencia del presidente de la República. Este capítulo séptimo también hablaba de que en cada provincia un ciudadano gobernará esa acción, un ciudadano llamado subprefecto, bajo la inmediata dependencia del prefecto. Y en los distritos, por un ciudadano denominado gobernador, bajo la vigilancia del subprefecto. Y la duración en los cargos de prefecto y de subprefecto serán de 4 años. La de gobernador, 2 años, pudiendo ser removido antes si así le exigiera su conducta, según las leyes. Y para ser prefecto, subprefecto o gobernador, ¿no?, se requiere ser ciudadano en ejercicio, tener 30 años de edad y la probidad notoria, ¿no? El artículo 136 también hablaba que eran atribuciones de estos funcionarios mantener el orden y la seguridad pública de sus respectivos territorios, ¿no?, hacer ejecutar la Constitución y la ley del Congreso,
hacer cumplir las sentencias de los tribunales y juzgados, cuidar de los funcionarios de su dependencia, llenen exactamente o cumplan exactamente todos sus deberes, ¿no? También era el artículo 138, hablaba que también tienen los prefectos la intendencia económica de la hacienda pública del departamento y la ley determinará las circunstancias de estas autoridades. Y también tenían restricciones, pues, ¿no? Impedir de manera alguna o ingerirse en las elecciones populares, impedir la reunión libre y libre ejercicio de las juntas departamentales y tomar conocimiento alguno judicial. Y luego venía, pues, lo que era ya las municipalidades, ¿no? Las municipalidades en el artículo 140 decía lo siguiente: en toda población que por el censo deba tener colegio parroquial, habrá una junta de vecinos denominada municipalidades. Y las municipalidades tienen la dirección de sus derechos locales, las disposiciones que tomen sobre ellos, que están sujetas a la aprobación de las juntas departamentales y pueden ser contrarias a la ley ni al interés general. No podrían ser contrarias a la ley y al interés. Y las municipalidades no tienen carácter alguno representativo, ni pueden en ningún caso tomar parte de intervenir bajo ningún procedimiento en los asuntos que versan sobre los intereses nacionales y que corresponden pues a los tres poderes de la República. Y los números de municipalidades, las reglas de su elección y sus atribuciones particulares serán determinadas por la ley. Y luego viene el octavo título, que habla sobre la fuerza pública. El artículo 144 decía: la fuerza pública se compone del ejército, la milicia nacional y la armada, o sea, la naval, ¿no? El objetivo de la fuerza pública es defender el Estado contra los enemigos exteriores, ¿no? La fuerza pública es esencialmente obediente y no pueden deliberar. La milicia nacional se compondría pues de los cuerpos cívicos que deben formarse en todas las provincias, y el Congreso dará las ordenanzas al ejército, a la milicia nacional y la armada. Y luego viene el artículo 9, que son disposiciones generales. En el artículo 49, la Constitución garantiza la libertad civil, la seguridad individual, la igualdad de la ley y la propiedad de los ciudadanos. El artículo 150 dice que ningún peruano está obligado a hacer lo que la ley no manda, ¿no? O impedido hacer lo que ella no prohíbe. O sea, pues hablaba acá de la probidad, ¿no? De la probidad de todos los casos, ¿no? Y finalmente está el título 10, ¿no? Sobre la observancia, ¿no? Sobre la observancia de la Constitución y su revisión. Aquí hablamos del artículo 173. ¿Y qué decía el artículo 173? ¿No? Que el Congreso, inmediatamente después de la apertura de sus sesiones, examinará si la Constitución ha sido exactamente observada, proveyendo lo que convenga sobre su infracción. El artículo 174 hablaba pues de que todo peruano puede reclamar ante el Congreso o Poder Ejecutivo las infracciones de la Constitución. Y finalmente el artículo 175 hablaba de que todo funcionario público de cualquier fuero que sea, al tomar posesión de su cargo, ratificará el juramento de la fidelidad a la Constitución, ¿no? Estos jóvenes, de alguna manera, pues, era importante conocerlo, ¿no? El Congreso también hablaba acá, designará el número de representantes a la Convención Nacional y las reglas que deben sujetarse a las elecciones. Y esto se dio pues en la sala del Congreso de Lima, ¿no? El 18 de marzo de 1928, cuando firma como presidente Javier de Luna Pizarro, diputado por Arequipa, ¿no? Diputado por Andahuayla, San Miguel Pacheco, ¿no? Y dado pues, ¿no? Por don José de la Mar, ministro de Relaciones Exteriores, y Francisco Javier Mariátegui. Estos han sido jóvenes la clase del tema de hoy sobre la Constitución. Muchas gracias, permiso. Buenas tardes.